Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? El gobierno de la Iglesia. Seguramente a algunos les puede resultar familiar porque ya en algunas otras grupos de estudio lo hemos visto y también de alguna forma el pastor tocó estos temas en unas predicaciones que hubo tiempo atrás. Entonces muy desconocido no va a ser el tema. ¿Qué nos va a importar de lo que vamos a estudiar esta mañana? Nuestro enfoque va a estar en lo que es la Constitución de la Iglesia, ya que es el LDO, el Libro de Orden. ¿Y qué temas vamos a revisar acá? Las formas de gobierno eclesiástico, las reglas de disciplina y el directorio de adoración. También vamos a ver algo que permanentemente se hace énfasis acá, ¿no? Desde el púlpito y en las distintas clases que tenemos, cuál es la visión y misión de nuestra iglesia. Y por último, vamos a ver un tema que no a mucha gente le gusta enseñarlo y no a mucha gente le gusta escucharlo, ya lo que es la mayordomía cristiana, que malamente se entiende solamente con finanzas, con dinero, lo que no es así. La mayordomía es más integral que ese solo concepto. Bien, partamos con la Constitución de la Iglesia. Según el Libro de Orden, la Constitución de la Iglesia Presbiteriana en América, que es a la cual nosotros estuvimos como presbiterio adscritos, pero hoy día no, pero seguimos teniendo el Libro de Orden como nuestra constitución de gobierno. La constitución de la Iglesia Presbiteriana en América, la cual está sujeta y subordinada a las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. La inerrante palabra de Dios está conformada por sus normas doctrinales establecidas en la Confesión de Fe de Westminster, junto con los catecismos, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor. La Constitución tiene esta estructura. ¿Ya? El Libro de Orden no es lo que nos rige, lo que nos manda. Siempre es la Biblia, la Sagrada Escritura, lo primero a cual nosotros recurrimos como nuestra fuente, inerrante. ¿Ya? Y dentro de las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es lo que tenemos, y después de las Escrituras recurrimos a documentos históricos, básicamente, como mencionaba recién, la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor. Y subordinado a todo eso el Libro de Orden. La forma de gobierno, las reglas de disciplina y el directorio de adoración, que fue lo que mencionábamos en un comienzo. El Libro de Orden no es inerrante, no es infalible, es perfectible, es cambiable, es revisable, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero el Libro de Orden no es la Biblia. El Libro de Orden nos ayuda a estructurar un orden interno de administración, de convivencia, para resolver conflictos y otras materias más. ¿Ya? Que en sus hojitas hay un breve resumen ya de lo que contiene el Libro de Orden. Que
nos puede después ayudar a comprender mejor el contenido de este. Entonces, en nuestra mente, en la concepción que tengamos, no nos olvidemos que el libro de orden no es infalible, no es inerrante, ya es solamente una ayuda que tenemos para la administración interna de la Iglesia. El poder de la Iglesia, el poder que Cristo ha entregado a la Iglesia, reside en todo el cuerpo, es decir, en todos nosotros, los gobernantes y los gobernados, constituyendo una mancomunidad espiritual. Este texto nos describe que el poder de la Iglesia como un poder espiritual que reside en todo el cuerpo de Cristo, tanto en los líderes como en los miembros. Este poder se ejerce de dos maneras, individualmente, por ejemplo, al predicar o administrar los sacramentos, y conjuntamente en los tribunales eclesiásticos. La función principal de la Iglesia es proclamar, administrar y hacer cumplir la ley de Cristo revelada en las Escrituras. El poder de la Iglesia es distinto al del Estado, que incluye, y aquí me está fallando es distinto al Estado, que incluye el uso de la fuerza. Ambos deben permanecer separados en sus respectivas esferas. La Iglesia, con sus ordenanzas oficiales y tribunales, es el organismo establecido por Cristo para la edificación, el gobierno, la propagación de la fe y la evangelización del mundo. El ejercicio de este poder es legítimo cuando se conforma a los estatutos de Cristo y es ejercido por las personas designadas en su palabra. Entonces, el poder de la Iglesia no está en el consistorio, no está en el cuerpo de diácono o en los distintos líderes que puedan haber en una congregación, sino que el poder reside en toda la comunidad que pertenece al cuerpo de Cristo. Como veíamos en un principio, dentro de la constitución de la Iglesia, vamos a ver lo que es la forma de gobierno. Y esto es algo que no debe sorprendernos mucho porque de alguna u otra forma ya lo hemos revisado. ¿Ya? Y dentro de las formas de gobierno tenemos los episcopales, ¿ya? Y los episcopales, comparando el liderazgo que ellos tienen respecto de la congregación, es de arriba hacia abajo. ¿No es cierto? Lo primero que tenemos es Cristo, después está el Papa, y de lo que dice el Papa, todo el resto se alinea. No hay mayores discusiones en ese sentido. Después tenemos el gobierno congregacionalista, ya respecto del liderazgo con la congregación es al revés. ¿Ya? La congregación es la que tiene todo el poder de decisión, levanta la mano, vota, decide, pelea, hay distintas opiniones, cuesta tener consensos. Ya se pueden armar un par de grupos de familia y dicen vamos a sacar al pastor, que él levanta la mano y al pastor lo sacan. Bueno, ese es el sistema. ¿Qué cayó? Ya, ahí quedó la araña.
Ya, ese es el sistema de gobierno congregacionalista. Ya, muchos de nosotros seguramente lo conocemos porque participamos de estos sistemas de gobierno en el pasado y sabemos ya en la interna cómo funcionan y los conflictos que se pueden generar. Ya, el concepto de democracia es muy utilizado, ¿ya? Y lo que la mayoría decide es lo que se termina haciendo, aun cuando el sentido común diga que no corresponde. El gobierno episcopal propiamente tal, ya viene la palabra episcopos, que significa obispo o un supervisor. En el caso de la Iglesia Católica, este supervisor superior es el Papa, va a tener distintos cardenales en distintos países y ciudades, pero quien da las directrices es el Papa. ¿Ya? Reconoce a Cristo como la cabeza, después el Papa y él habla al resto de la Iglesia. Es un sistema jerárquico, se basa en la autoridad de obispos y arzobispos que tienen autoridad sobre un grupo de iglesias que forman una diócesis. La autoridad jerárquica, los obispos se encuentran en la cima de la estructura de autoridad de la iglesia. Tienen la responsabilidad de ordenar a los sacerdotes, confirmar a los creyentes, consagrar iglesias y ejercer la disciplina eclesiástica. Se cree que los obispos reciben la autoridad a través de una línea ininterrumpida de sucesión que se remonta a los apóstoles. Esta sucesión se transmite mediante la imposición de manos en la ordenación episcopal. Esto es básicamente el gobierno episcopal bien sintetizado. Y la estructura, como ya lo habíamos dicho, Cristo a la cabeza, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los miembros, pero todo en dirección jerárquica de arriba hacia abajo. La congregación, los fieles, solamente acatan las directrices que vienen de arriba, incluso el orden de culto, ¿ya? ¿Qué se va a predicar? ¿Qué se va a enseñar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todo eso viene de Roma. ¿Ya? Y usted, si va a una iglesia católica en Barnechea o va a una iglesia católica en Maipú, el tema central es exactamente el mismo. ¿Ya? No hay cambios. El gobierno congregacionalista. Una iglesia congregacional está libre de una autoridad externa y da autoridad a los miembros de la iglesia para tomar decisiones. A veces se les denomina iglesias independientes. ¿Ya? Esto va a depender mucho de qué tipo de iglesia es la que estemos hablando, si una bautista, una metodista o una pentecostal. De independientes propiamente tal, salvo que sean una isla completamente sin ninguna conexión con nadie, no es tan cierto, ¿ya? Porque hay sistemas internos de administración, por ejemplo, en las iglesias bautistas, ya tienen asociaciones de iglesias, asociaciones en el norte, en el centro norte, en el centro sur y en el sur de Chile. Se juntan las iglesias a través de una asociación y todas las asociaciones se juntan en lo que se conoce la Convención Nacional Bautista. ¿E intervienen unas con otras? Sí, intervienen cuando los problemas
son demasiado graves y afectan principalmente al pastor. Por ejemplo, si alguna congregación decide por voto mayoritario sacar a un pastor, lo más probable es que haya consulta no de la iglesia local a la convención o asociación, sino que la asociación o convención, a través de sus pastores, van a hacer las consultas a la iglesia respecto de qué pasó. ¿Ya? Internamente esto se le llama la independencia e interdependencia de las iglesias. Es un concepto medio raro, pero así funciona la estructura. El gobierno congregacional es un sistema de organización eclesiástica que coloca la autoridad final en la congregación local. Cada iglesia es autónoma y sus miembros tienen la responsabilidad de tomar decisiones, elegir líderes y dirigir la vida de la comunidad. Y si lo vemos en el cuadrito, siempre Cristo en la cabeza, ¿ya? Las congregaciones y las decisiones que fluyen hacia arriba, a la inversa de lo que es el sistema episcopal. Todo lo que dijimos es para llegar al gobierno presbiteriano. ¿Ya? El gobierno presbiteriano es una organización eclesiástica que distribuye la autoridad entre los ancianos, presbíteros, de la iglesia, quienes son elegidos por la congregación. Se caracteriza por un sistema de concilios que gobiernan la iglesia en diferentes niveles, asegurando la participación de los miembros y la rendición de cuentas de los líderes. Aquí hablamos de una autoridad representativa. ¿Qué es el gobierno presbiteriano? Es un sistema de gobierno donde confluye lo mejor del episcopalismo y lo mejor del congregacionalismo. La palabra presbiteriano proviene del griego presbíteros, que significa anciano. Este término se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia. Y el gobierno presbiteriano, lo que decía recién, la etimología de la palabra, mayor de edad, anciano. En la antigua Grecia el término se usaba para referirse a los hombres mayores, que por su edad y experiencia tenían un rol de liderazgo en la sociedad. Eran miembros respetados de la comunidad y a menudo formaban parte de consejos o asambleas. Raíces en el Antiguo Testamento. La palabra saquén, que significa líderes con experiencia y sabiduría. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, utilizaba esta palabra, no voy a repetir eso, a lo mejor el pastor la puede pronunciar, para traducir la palabra hebrea saquén, que también significa anciano. En el contexto del Antiguo Testamento, los saquén eran líderes de las tribus y ciudades de Israel, responsables de tomar decisiones, resolver disputas y guiar al pueblo. Ejemplos que tenemos: Moisés, el Sanedrín, el Concilio de Jerusalén. Y eso lo podemos ver en nuestras Biblias en Éxodo 3:16, 24:1 y en Hechos 15 del 1 al 29. En Éxodo 18 del 19 al 23, la palabra del Señor dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo.
está tú por pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Acá Jetro aconseja a Moisés que delegue responsabilidades para poder liderar al pueblo de Israel de manera más efectiva. Le recomienda que se concentre en la intercesión y la enseñanza. Y para ello que elija líderes capaces que deben ser hombres virtuosos, temerosos de Dios, honrados y que aborrezcan la avaricia para que sean líderes intermedios y delegue en ellos la administración de justicia. De aquí vamos tomando, ¿no es cierto?, las bases o el argumento del gobierno presbiteriano. En Números 11, 16, 17, entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés estaba abrumado por la tarea de liderar al pueblo de Israel. Entonces recibe la orden de Dios de reunir a 70 ancianos para que le ayuden en esta tarea. Dios compartirá el espíritu de liderazgo de Moisés con estos ancianos para que puedan compartir la carga y la responsabilidad. Gobierno presbiteriano acaba en dos sentidos. Si el episcopal solamente iba de arriba a abajo y el congregacionalista de abajo hacia arriba, el gobierno presbiteriano tiene ambos elementos. Siempre Cristo a la cabeza. ¿Ya? En cualquiera de los sistemas de gobierno, Cristo es la cabeza. Tenemos... esto sí, lo vamos a mandar en PDF, ¿no, querido pastor? Sí, sí. Entonces, el sistema de gobierno presbiteriano, las cosas fluyen, ¿ya? Del liderazgo a la congregación toda y de la congregación hacia el liderazgo. ¿Cómo? Con la elección de los ancianos que componen el Consejo de Ancianos local. ¿Ya? Y este Consejo de Ancianos local, ¿ya?, representa a la Iglesia. Entonces, cuando hay un concilio o hay un sínodo, no va toda la congregación a los concilios o sínodos, sino que van los representantes de la Iglesia representando a la congregación en reuniones externas. Las iglesias congregacionalistas, por ejemplo, van todos. Se pueden juntar 10 iglesias, pueden haber 300 personas, e imagínense
¿Qué se puede hacer ahí para ponerse de acuerdo? ¿Ya? Entonces acá, como iglesia local, nosotros elegimos a ancianos, presbíteros, que forman un consejo y tienen el mandato, ¿no es cierto?, de gobernar la iglesia. Hasta aquí preguntas, dudas. Como les decía, son temas que ya de alguna manera lo habíamos visto en alguna ocasión, pero nunca está de más recordarlo. Todo esto lo van a encontrar en el libro de orden. Quizá de la congregación que cualquier miembro de la iglesia tiene el derecho de presentar ante el consistorio cualquier asunto. Sí, claro. El consistorio debe tratar. No es solo un tema de gobierno, no es solo un tema pastoral, que es parte de la relación de Dios paciente del Cordero, pero también en esta representación está el hecho de tratar todos los asuntos dentro de la congregación. Sí, por supuesto que sí. Entre materias, por ejemplo, si alguien tiene dudas respecto de la finanza o el estado de las finanzas, se puede acercar ya al consistorio y hacer las preguntas. Y uno podría coordinar una reunión, ¿no? Juntémonos el martes a las 7 y revisemos las finanzas de la iglesia. Eso se puede hacer, ¿ya? Se debería hacer. Lamentablemente en la práctica no se ve mucho esa interacción, ¿ya? Respecto de consultar al consistorio el estado de distintas materias. ¿Ya? Por ejemplo, otra cosa, ¿qué pasa con la mantención del templo? Se puede consultar, se puede preguntar. ¿Ya? Aquí se dieron cuenta que de repente aparecieron todas las luces. Pueden preguntar, oye, el domingo pasado estaba medio oscuro esto y ahora está todo iluminado. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo financiaron? Obvio que lo pueden hacer, ¿ya? Y el consistorio, nosotros como parte del cuerpo de gobierno, ¿ya? Tenemos que prestar atención a las inquietudes espirituales y administrativas que puede tener o tenga la congregación. Conclusiones. El patrón consistente en el Nuevo Testamento es tener una pluralidad de ancianos u obispos en cada iglesia. ¿Ya? 5 o 6 ancianos formando el consistorio da mayor garantía, mayor seguridad de que las cosas se discuten de una mejor manera, se analizan de una mejor manera, hay distintas visiones, hay distintas concepciones, ¿ya? Y no hay un par, dos o uno que se arranque, como decimos en Chile, con los tarros y haga lo que quiera hacer, ¿ya? Hay más sabiduría, hay más representación de la congregación. Hoy día somos 5, incluido el pastor, y podríamos ser más, perfectamente. ¿Ya? En alguna época éramos 3 y uno la pasa mal, ¿ya? Porque se necesita apoyo, se necesita con quién conversar, con quién analizar, con quién discutir, con quién decidir qué cosa es mejor hacer, cómo hacerlo. Y cada uno de nosotros tiene distintos dones, ¿ya? Va por distintas vertientes.
Entonces es necesario tener mayor consejo para la administración. Los presbíteros u obispos llevan autoridad y deben ser obedecidos. Hebreos 3:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y creo que es necesario recalcar que el obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos tiene que estar íntimamente ligado en cómo uno esté sujeto a Cristo. Si vemos que nuestros pastores, nuestros presbíteros, ya no hay temor a Dios, no están sujetos a Dios. Lo que dice Hebreos 3:17 sería como para cuestionarlo. ¿Ya? Tiene que haber una sujeción a Dios de cada uno de nosotros. Es lo mismo que en el matrimonio. El consejo de Pablo, marido, mujeres, respetad, obedeced a vuestros maridos. ¿Ya? Y estén sujetos, así como Cristo también se sujeta. Entonces, esa es la base en la que debemos discernir. ¿Ya? ¿Nuestros pastores están sujetos a Dios? Son responsables por la vida y la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Y son distintos a los diáconos, lo que se menciona en Filipenses 1:1 y en Hechos 6:2 y 4, y claro, porque son oficios distintos, ya el de diácono con presbíteros. Entre los ancianos de la iglesia, algunos, especialmente los que están encargados de la predicación, serán sostenidos por la iglesia. Los ancianos que gobiernan, dice 1 Timoteo 5, 17, 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En la iglesia primitiva no había una distinción entre clero y laicos. Todos los creyentes eran considerados miembros del sacerdocio de todos los creyentes. Ya esta cosa, que esto es secular, que esto es religioso, que hoy día estoy en modo religioso porque estoy en el templo y es domingo, es el día del Señor, y mañana me voy al trabajo y me pongo en modo secular. No, eso no existe. ¿Ya? Nosotros todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Ya? Y en nuestros trabajos, en lo que hacemos y lo que podríamos denominar secular, glorificar a Dios con lo que hacemos. Hacer las cosas mejor de lo que lo podría hacer cualquier otro profesional. Porque no solamente estamos honrando a quienes le prestamos el servicio, estamos honrando y glorificando a Dios. Esa fue una de las premisas de Juan Calvino en Suiza. Ya, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer lo mejor que podamos porque es para la gloria de Dios. La mayor parte de los ancianos de una iglesia son hombres de esa iglesia, en este caso de la nuestra, que se ha distinguido por sus dones y su piedad. Y
la idea presbiteriana de hacer una distinción entre ancianos que dirigen y ancianos que enseñan no tiene sustento bíblico. No lo vamos a encontrar en la Biblia. Dentro de la Constitución de la Iglesia, que es el primer punto que estábamos viendo, la letra B, las reglas de disciplina. ¿Y qué es esto? Lo vamos a ver en el libro de orden, en los artículos 27 al 46. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina es el ejercicio de la autoridad dada a la Iglesia por el Señor Jesucristo con el objeto de instruir y guiar a sus miembros y promover su pureza y bienestar. La disciplina como expresión de la autoridad de Cristo, lo vemos en Mateo 18, del 15 al 20, Jesús otorga a la Iglesia la autoridad para ejercer disciplina estableciendo un proceso para confrontar el pecado y, si es necesario, excluir a aquellos que se niegan a arrepentirse. En 1 Corintios 5, 4 y 5, Pablo instruye a la Iglesia de Corinto a disciplinar a un miembro que vive en inmoralidad sexual, entregándolo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El poder que Cristo ha dado a la Iglesia es para edificarla y no para destruirla. Ha de ejercitarse en un contexto de administración de misericordia y no de ira. Ya, y yo agregaría en esto no aplicar la disciplina con una motivación pecaminosa. Por ejemplo, la aplico porque en mi agenda personal me conviene. Ya, voy a aplicar disciplina porque el hermano está en pecado, lo voy a llamar, lo vamos a excomulgar, lo que ustedes quieran, pero en el fondo yo lo quiero hacer porque que él salga por un tiempo me va a facilitar mi agenda dentro de la iglesia. Eso no puede ser. Tiene que ser aplicando misericordia y gracia para la gloria de Dios, no por intereses mezquinos y egoístas que puedan haber, ¿ya? Y que en nuestros corazones permanentemente están fabricando ídolos a los cuales nosotros podríamos terminar adorando. Entonces, tengamos cuidado cuando seamos parte de estos procesos que son complejos. ¿Ya? Aquí tenemos experiencia en este tipo de procesos. Tiene que haber dirección de Dios en todo momento, porque si nos equivocamos, no habrá edificación, habrá destrucción, y ese no es el objetivo. En el libro de orden, capítulo 27, párrafo 4, está este tema. El ejercicio de la disciplina cristiana es bíblico, se basa en la enseñanza de la Escritura sobre la corrección fraternal y la pureza de la Iglesia. Es amoroso, se lleva a cabo con un espíritu de amor y compasión, buscando siempre la restauración del pecador. Es justo, se aplica de manera imparcial, sin
acepción de persona. Es redentor, ya que busca la reconciliación del pecador con Dios y con la iglesia. El propósito de la disciplina: buscar la gloria de Dios, la pureza de la iglesia, el cuidado y la reivindicación de los pecadores desobedientes. La letra C de este apartado, el directorio de adoración, que lo encontramos en el libro de orden en los artículos 47 al 63. Los principios del culto de adoración público deben derivarse de la Biblia y de ninguna otra fuente. Nosotros podríamos pensar que el desarrollo, el culto o cómo se efectúa la liturgia domingo a domingo es porque a alguno de nosotros se le ocurrió y se va a hacer de esa manera. No, hay historia de por medio y hay bases bíblicas del por qué se hace de esta forma y no de otra. Podrían haber matices distintos, pero lo que no puede suceder nunca, ¿ya?, es que en nuestro culto de adoración, por ejemplo, no haya predicación de la palabra. Eso no puede pasar. Que no haya un minuto, un instante de confesar nuestros pecados, de reflexionar sobre cómo ha sido nuestra semana, nuestro día, donde podamos orar unos por otros, donde podamos sostenernos. Este principio central en la teología reformada sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad para determinar cómo debemos adorar a Dios. No debemos agregar ni quitar nada a lo que la Escritura enseña sobre el culto. Este principio se opone a la idea de que la tradición humana, la autoridad eclesiástica, puede dictar cómo debemos adorar a Dios. La Reforma protestante rechazó muchas prácticas del culto católico romano que no tenían fundamento bíblico. Esta parte en particular lo vemos en el libro de orden, capítulo 47, párrafo 1. Y del directorio de adoración, lo importante es un servicio de culto de adoración público, no es simplemente la reunión de los hijos de Dios entre sí. El culto como encuentro con Dios, más que una reunión social, si bien el culto implica la reunión de los creyentes para comunión y edificación mutua, su propósito principal es encontrarnos con Dios en un tiempo dedicado a adorar al Señor, escuchar su palabra, responder a su gracia y recibir su bendición. La Biblia enseña que Dios está presente de una manera especial cuando su pueblo se reúne en su nombre. Mateo 18:20. El culto es un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Jesús enseñó que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Esto lo hemos visto muchas veces, el pastor desde el púlpito lo recalca. La visión y misión de la Iglesia Cristo Rey Las Condes. Visión. Esto ya lo sabemos de memoria, ¿no? Somos una comunidad que por la gracia de Dios busca permanecer en Cristo para anunciar el Evangelio
y así bendecir a la ciudad. La iglesia como cuerpo de Cristo no es simplemente un edificio o una organización, sino una comunidad de creyentes unidos a Cristo y entre sí. 1 Corintios 12, versículos 12 al 27. Los cristianos se reúnen para adorar a Dios, recibir enseñanza, animarse mutuamente y crecer en la fe. La iglesia está compuesta por personas de diversos trasfondos, dones y talentos, pero unidos a Cristo. La misión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Id, haced discípulos, son mandatos a todas las naciones, partiendo por nuestros hogares, nuestra familia. Si nos ponemos a mirar, seguro que vamos a encontrar muy cerca nuestro quien necesita a Dios urgentemente. Y a lo mejor nosotros podemos estar pensando en África y tenemos una persona a 2 metros que necesita a Cristo ahora ya. Nuestros 3 pilares: discipular, amar y servir. Después de esta clase eso no se nos va a olvidar más, ¿no? Así que cuando nos hagan hacer el orden ahí, bueno, ya lo vamos a recordar. Discipular, amar y servir. ¿Dónde? En la ciudad, donde nos encontremos. Tercer punto, mayordomía cristiana. Y esto es algo que, como decía al comienzo, no nos gusta conversar mucho. La mayordomía es integral. Es el tiempo, nuestros tesoros, el dinero, ¿no? Es el templo. O sea, el templo entiéndase como nosotros, templo del Espíritu Santo. Y los talentos. Cuando hablamos de mayordomía, tenemos que enfocarnos en todos estos puntos. Y el que más complica es el del dinero. Porque puede estar todo convertido menos el bolsillo. ¿Ya? Y el bolsillo ahí se permanece, pero incólume. ¿Ah? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La propiedad es absoluta de Dios. Este versículo afirma que Dios es el dueño absoluto de la tierra y todo lo que hay en ella. No solo la tierra física, sino también su plenitud, es decir, todos los seres vivos, los recursos naturales y las riquezas que contiene. La frase el mundo y los que en él habitan extiende el señorío de Dios a toda la humanidad. No hay nadie ni nada que escape a su dominio. Salmo 24, 1. Si todo
está bajo el dominio de Dios y todo le pertenece, y nosotros somos hijos de Él, redimidos por gracia, y que todos los días estamos recibiendo de su gracia cuando abrimos los ojos, cuando subimos al auto, llegamos a nuestra oficina, retornamos a casa, sin mayores inconvenientes, o habiendo inconvenientes, vemos la mano de Dios dirigiendo nuestras vidas. ¿Cómo no dar graciosamente lo que hemos recibido de gracia? Con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestro dinero. Todas las facultades que tenemos, nuestra capacidad de pensar o de mover nuestros miembros en todo momento, nos son dadas por Dios. Si dedicásemos cada momento de nuestra vida exclusivamente a su servicio, no podríamos darle nada que no fuese, en un sentido, suyo es ya. C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Ofrendas y diezmos. El diezmo, un análisis a la luz de la gracia. En la actualidad existe mucha confusión en torno al diezmo. Algunos afirman que es una falsa enseñanza, mientras que otros lo definen como una práctica vigente para los cristianos. Para comprender mejor este tema es necesario analizarlo desde una perspectiva bíblica y teológica. El diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo era una práctica establecida en la ley mosaica, donde se instruía al pueblo de Israel a entregar la 10ª parte de sus cosechas y ganado al templo. Este diezmo tenía varios propósitos. Primero, sostener el sacerdocio levítico. Los levitas no tenían heredad de la tierra, dependían del diezmo para su sustento. Segundo, financiar el templo y sus servicios. El diezmo se utilizaba para el mantenimiento del templo y para la realización de los sacrificios y las fiestas religiosas. Y tercero, para proveer a los pobres y necesitados. Una parte del diezmo se destinaba a los pobres, las viudas y los huérfanos. El diezmo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no establece un mandato explícito sobre el diezmo. Sin embargo, sí encontramos principios que nos guían en la administración de nuestros recursos. Dar con generosidad y alegría. 2 Corintios 9:7 enseña: cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ofrendar según nuestras posibilidades. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Priorizar las necesidades de la iglesia. Muestra cómo la iglesia de Filipos, en Filipenses 4:15-16, suplió las necesidades de Pablo. Conclusión. El diezmo en el Antiguo Testamento era una ley que se aplicaba al pueblo de Israel en un contexto específico. En el Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia y no estamos obligados a cumplir la ley mosaica. Sin embargo, como cristianos, somos llamados a ser generosos y a contribuir al sostenimiento de la iglesia y la extensión del reino de Dios. La decisión de diezmar o no debe ser tomada en oración y con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Lo importante es dar con generosidad, alegría
y en respuesta a la gracia que hemos recibido en Cristo. La ley del diezmo, que lo vemos en Deuteronomio 14. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 14, 22, 23. Y en los siguientes versículos, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces los venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad conmigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Deuteronomio 14, 27, 29. En conclusión, diezmar es una actitud del corazón. Si nuestro diezmo es solo un acto exterior, nuestros diezmos serán una ofensa a Dios. Nuestro diezmo debe reflejar un deseo interior de dar generosamente a Dios. Y diezmar es una evidencia de fe y amor. Refleja nuestra fe, ya que reconoce que Dios es Señor de todo. Evidencia nuestro amor, ya que obedecemos a su mandato. La obediencia y el amor son inseparables en la vida cristiana. La obediencia sin amor es legalismo, y el amor sin obediencia es sentimentalismo. La verdadera obediencia fluye de un corazón transformado por el amor de Dios, y el amor verdadero se manifiesta en una vida de obediencia a sus mandamientos. Como dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. En conclusión, todo es del Señor. Hay un pastor, Wesley, que decía: gana todo lo que quieras o todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Hagamos eso en un acto de fe y de dependencia de nuestro Dios. ¿Ya? Es algo que cuesta priorizarlo, pero como una cosa a lo mejor básica del día a día o al cierre de mes,
pongan en sus egresos, punto 1, el diezmo, antes de pagar las cuentas, antes de pagar nada. Es que no me va a alcanzar para pagar el gas, la luz, no me va a alcanzar para esto, para lo otro. Bueno, de eso se trata. Señor, vengo a ti en dependencia total. Te entrego lo que es tuyo, parte de lo que tú me has dado, pero yo dependo de ti. Mi día a día depende de ti, mi vida depende de ti, mi vestuario depende de ti, mi alimento depende de ti, la educación de mis hijos, de mis nietos, depende de ti. Un acto de fe permanente y de dependencia día a día. Con esto estamos terminando esta serie. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, ampliar, rebatir. Tú hablaste del diezmo, pero hay iglesias que piden ofrendas. Ofrendas y diezmos. Solo diezmos. Ofrendas y diezmos. No es lo mismo. Lo que ocurre es que nosotros vemos que Jesús da un ejemplo en el sentido de respetar las instituciones del Antiguo Testamento. Incluso bueno, en su enseñanza, vemos que había un impuesto específico para el templo, ¿cierto? Que era la otra. Y él procura los medios, él provee, ¿cierto? Él provee los medios por él y por Pedro. Como los reyes de la tierra que pagan los impuestos, yo por los extractos, por los extractos, pero para no escandalizar, echa a ver y guarda un pescado, etc. Entonces, tenemos eso en la enseñanza. Seguimos entonces manteniendo una cierta relación, diciendo, mire, ¿sabe que el diezmo es aquello que doy en gratitud para la extensión del reino? Es, como bien súper recalcado, es la herencia de los levitas. Jesús incluso envía a sus discípulos y dice, no lleven alforja, no lleven ninguna cuestión. Él va a proveer. Entonces, lo provee a través de quién? A través de los que escuchan la palabra. Como dice, no pondrá posar al buey que cría, etc. La verdad es que tiene ese sentido. Y la ofrenda son todos los otros propósitos. Incluyendo lo que el Señor, mantener lo que el Señor nos ha pedido. Incluso sabemos por fe que el Señor va a permitir terminar la buena obra que empezó aquí para terminar, eso está hablando el corazón, pero también en esto. En un momento se va a terminar este proyecto que tenía el propósito más concreto de servir a la comunidad. Bueno, la construcción de este templo que disfrutamos hoy día, ¿no? Y las comodidades que tiene, es porque 40 años atrás hubo gente que por fe dijo, hagámoslo. Y que también pasaron vicisitudes, obvio que sí. Pero hoy en día nosotros podemos disfrutar, ¿no es cierto?, de instalaciones cómodas, que también necesitan hoy en día mantención, una mano de pintura,
arreglar ampolletas, cañería, llaves, los baños. Y bueno, hay muchas necesidades que cubrir. Jaime. Un pastor decía que si bien nosotros ya no lo hacemos por ley, sí lo hacemos por principio. Sí, por gratitud, ya por una manifestación de dependencia hacia Dios, de entregar, Señor, dependo de ti. La ley, el diezmo formaba parte en Israel, era de la ley ceremonial. Y la ley ceremonial fue abolida. Pero encontramos principios en el Nuevo Testamento, y el mismo Pablo nos da ejemplo de ello, ya respecto de que cómo se va a sostener una iglesia, cómo va a extender el reino, si quienes ya hemos creído en la palabra, si quienes ya somos hijos de Dios, si quienes ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, no colaboramos en esto. Si no nos hacemos parte, no nos comprometemos en este desafío, en este mandato de la Gran Comisión. En mi opinión es un privilegio hacerlo, no una carga. No puede ser una carga desde que hemos conocido al Señor, ese clarito. Todo es del Señor. Del Señor proviene todo. Eso tenemos que tenerlo, pero clarísimo. No podemos decir, Señor, de aquí me va a faltar para lo otro. No podemos decir eso. No podemos. Porque estamos desconociendo lo que el Señor, en quién hemos creído. Así no se lo hace Dios. Pero ojo que si también la ley ceremonial está abolida, las promesas del Señor Permanecen. nos permanecen. ¿Y cuántos de ustedes han vivido eso cuando dice el Señor, dame esto, si no abriré las ventanas al cielo? ¡Wow! Es extraordinario. Claro que sí. ¿Alguna? Yo tengo una duda respecto a otro tema que tiene que ver con la disciplina. Y entendiendo que estamos en un proceso de santificación y que somos todos perfectibles, deberíamos estar todos disciplinados constantemente hasta que el Señor venga. Pero, ¿cuál es el elemento que determina la necesidad de aplicar disciplina y no que realmente somos perfectibles? Bueno, el elemento central es, por ejemplo, si llevo una vida, siendo cristiano y siendo parte de esta comunidad, llevo una vida licenciosa. ¿Ya? Predico, enseño algo que no está en la Biblia, que no es doctrina sana. Como gobierno de la iglesia, gobernante, ustedes, lo dije en una ocasión anterior, ya me pueden ver a mí o a algún otro anciano en la calle con una persona, una mujer que no es mi señora, por ejemplo, cenando, ingresando a lugares poco católicos, ¿ya? Ahí uno está obligado a confrontar el pecado del hermano. Mateo 18 es eso. Ya si yo tengo algo contra un hermano porque siento que me ofendió, dijo algo indebido de mí, voy y le digo, oye, ¿por qué pasó esto? No. Al supermercado y sacar un yogur, ya está mal. Ya está bien mal. También lo puedo ver, está haciendo un robo. Claro. Pero esa cosa... Es una cosa pequeña, no, pero es una cosa que va a dar un absoluto mal testimonio y va a hablar muy mal de quiénes somos nosotros y a quién servimos. ¿Ya? Lo que hablaba de Mateo 18, si yo tengo algo contra ti, te digo, ¿por qué no nos tomamos un café y conversamos?
bueno, ¿qué fue lo que pasó? Un malentendido. Ya, se puede solucionar. Pero si no hay solución porque no se acepta lo que se dijo, uno, ¿qué es lo que va? Busca testigos. Y después se reúne con la persona, con un par de testigos, y si la persona persiste, es decir, no reconoce, no pide perdón, ¿qué es lo que nos mandata? Ténganlo por pagano, por publicano. En un extremo, la disciplina forma parte del discipulado. ¿Ya? Es parte del discipulado, tiene la misma raíz ambas palabras. Pero tenemos que hacerlo, como bien dice Jorge, con gracia, con misericordia, con amor. Es para preservar la iglesia, la pureza de la iglesia, para edificar y no para destruir. Por eso le mencionaba que aquí no apliquemos agendas personales, porque lo más probable es que nos vamos a equivocar. Aquí la agenda es de Dios y Él es el que escribe. Nosotros obedecemos. Nada más. Bueno, ya estamos en la hora, faltan 4 minutos para el culto. El pastor me hizo así por ahí atrás. ¿Sí? ¿Les parece si terminamos con un momento de oración? Dando gracias a Dios por este tiempo.